Hey, hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestro tercer episodio, como lo quieras llamar, de estos estudios de Gálatas que estamos teniendo. Solamente hemos estudiado el primer capítulo, pero ya regresamos. No es como que nos tomamos un descanso, un break de algo, simplemente que no me dio la vida para poder grabar y para poder preparar los estudios, pero bueno, aquí estamos contentas, contentos, expectantes por lo que sé que Dios nos va a hablar a través de esta carta. La verdad es que esta carta, o sea, Gálatas a mí me encanta, pero el capítulo 2 la verdad es que me pegó así como que, me pegó machín, o sea, antier lo estaba leyendo y ayer lo estaba como que, ok, preparando y todo eso porque quería grabarlo el martes. Espero que pueda salir este mismo martes. Entonces, pues bueno. Pero me pegó muy duro porque había cosas que sí como que había leído, pero como que no había puesto como que en la lupa, ¿sabes? Como que todo mi foco y mi atención no había había puntos que no había puesto y pues estamos acá. Entonces hoy vamos a leer Gálatas 2. Y pues antes de empezar, la verdad es que quisiera que aquí abajo en los comentarios me pusieras si te está ayudando estos estudios, si te han gustado, si los has estado viendo, si no lo has visto, no sé, lo que sea. Lo que sea, de verdad es que nos ayuda, pues simplemente para saber qué es lo que el Señor te ha hablado, o sea, para saber qué es lo que el Señor está haciendo en ti a través de estos estudios de Gálatas. Entonces, pues nada, solamente abrí paréntesis para eso. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ve a hacerlo ahora mismo. Estos estudios no están en otro lado más que en nuestro canal de YouTube. Y pues con el fin de que pues obviamente el canal crezca y se dé a conocer, pero porque Facebook no me deja subir videos de más de 10 minutos y un estudio de Gálatas no, o sea, en 10 minutos estudio 3 versículos, entonces no me alcanza para poder subir todo y no me gusta subirlo como que primera parte, segunda parte, tercera parte, o sea, no me gusta. Respeto mucho los que lo hacen, pero a mí me gusta subirlo todo completo. Entonces, para que no se pierda el hilo de, ¿sabes? Del estudio y todo eso. Pero por eso lo estamos subiendo ahí y no hacemos en transmisión porque a veces yo puedo decir, no, jueves a las 5 y a veces me surge algo, lo que sea, entonces ya les quedé mal y ya no lo hice, entonces mejor como que digo yo, tengo la meta de que viernes ya tiene que estar el estudio, entonces yo tengo toda la semana para poder organizarme para decir, ok, lo voy a grabar a las 10 de la noche y mañana temprano lo edito y lo programo y se sube solo. Entonces es por eso que lo hacemos en este formato, así que pues nada. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Hoy vamos a estar estudiando el el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Así que vamos a ir lentos, lentos, lentos. Pero pues vamos a orar para que pues el Señor nos hable, ¿no? Amado Señor, te damos gracias primero que nada por este día, por la oportunidad que tú nos das de hoy poder conectar con tu palabra, por la oportunidad que tú nos das, que tú seas formado en nosotros a través de este estudio de Gálatas. Yo oro, Espíritu Santo, para que tú hables a la vida, al contexto, al corazón de cada persona que me está viendo en este momento, que va a ver el video en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos años. Que tú te sigas formando en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, que seas tú alumbrando en nuestra vida, que seas tú trayendo un entendimiento, que seas tú trayendo iluminación, que seas tú trayendo revelación a nuestro corazón a través de este capítulo. Te doy gracias por cada persona que me está viendo, yo bendigo su vida y yo creo que tú sigas y yo quiero y anhelo y mi oración es que tú sigas siendo formado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar voy a leer del versículo 1 al 3, ¿ok? Yo estoy leyendo NTV, así que vamos a darle y que el Señor nos hable, ¿ok? Bueno, contexto de Gálatas 1, nada más como que rapidito, ¿ok? Contexto de Gálatas 1, recuerda que en los estudios pasados hablamos... Ay, se me movió esto. Sorry. En Gálatas 1 hablamos acerca de el evangelio, un evangelio diferente o un evangelio distorsionado versus un evangelio, el verdadero evangelio. Entonces hablamos de que, pues eso, ¿no? De que
a veces vivimos un evangelio distorsionado, y que muchas veces el evangelio distorsionado es cuando creemos que somos salvos, pero que le agregamos ciertas cosas, que al evangelio le agregamos ciertas cosas como que personales, ¿no? Y específicamente aquí en Gálatas uno habla acerca de que los maestros, o que los sabios de la ley religiosa, eso era lo que estaban haciendo, le agregaban cosas, o sea, que creían que la salvación, o sea, sí está bien que creas en Cristo, pero no te olvides de las tradiciones, no te olvides del diezmo, no te olvides, o sea, es un ejemplo, no estoy diciendo que el diezmo es malo, o sea, como que las enseñanzas judías, o sea, sus enseñanzas judías las querían traer a Cristo. Y pues realmente vemos que eso es un evangelio distorsionado, un evangelio que no se parece en nada a lo que es el evangelio diferente, el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero es el mensaje que viene de Cristo, y viene de la cruz, y viene de la resurrección, y es cuando Cristo se nos revela. Entonces no le tienes que agregar nada. Así que si tú te perdiste y no sabes de qué estoy hablando, pausa este video, regrésate a nuestro canal, que ahí está el estudio de Gálatas 1. Pero en Gálatas 2, vemos que en los estudios anteriores, la situación de la iglesia en Galacia, y hemos visto cómo es que Pablo, en cada versículo que nos habla, está afirmando cosas importantes del verdadero evangelio, que el evangelio no es un mensaje flashy, no es un mensaje atractivo, no es un mensaje de que, qué padre, no, o sea, vemos la diferencia entre el evangelio distorsionado y el evangelio verdadero. Okay, entonces vamos a empezar a leer. Dice, los apóstoles aceptan a Pablo. Me encanta a mí, este capítulo me encantó, porque dice, luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, está hablando Pablo. Recordemos que Gálatas se trata de Pablo, o sea, Pablo escribió esta carta. Pero dice, luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Bueno, aquí vemos que Pablo hace un viaje especial a Jerusalén. Dice que fueron 14 años más tarde, pero ahora no va solo, sino que ahora va con Bernabé y va con Tito. Y no va porque como, bueno, pues no tengo quien me acompañe. Bueno, Bernabé y Tito, hey, let's go, vamos a Jerusalén. Vamos a tardarnos 1,000,000 de años para ver qué es lo que los líderes, versículo 9, nos habla que son los pilares de la iglesia. Vamos a ver qué están haciendo, ¿no? O sea, Pablo fue con Bernabé y Tito porque Dios se lo reveló. Y primera pregunta de este estudio, ¿por qué Pablo hizo este viaje? Y bueno, yo puedo ver que Pablo hizo este viaje porque Dios lo llamó a ir. Él va y hace ese viaje porque Cristo, lo acabamos de leer, Cristo se lo reveló. Él no se movía nada, él no se movía por deseos propios, por méritos humanos, por decir, pues estoy aburrido, pues vamos a cambiarnos de lugar, pues vamos a Jerusalén. No. O sea, porque simplemente se aburría del lugar y decía, ¿sabes qué? Ya aquí ya me fastidié, pues no hay nada, no hay jale, pues vámonos a otra aldea. No. O sea, él se movía mediante la voluntad del Padre, porque aquí lo está diciendo. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Entonces, algo que el Señor me hablaba aquí es que no nos movemos a un lugar, o no cerramos un ciclo, o no cerramos como una temporada en nuestra vida, o tomamos decisiones porque simplemente, pues estoy aburrido y pues voy a ver qué hago. No. O sea, no nos movemos de lugar, específicamente hablando de estos versículos, a menos que sea algo que el Espíritu Santo nos esté diciendo. No perseguimos agendas humanas, y creo que en el ministerio es muy fácil. Si tú eres líder, pastor, predica, lo que sea que hagas, en cuestión a nivel ministerio, creo que es muy fácil dejarnos guiar porque, oye, es que me invitaban a predicar, pues vamos. O sea, no nos movemos por agendas humanas, no perseguimos agendas humanas, perseguimos y caminamos en la voluntad del Padre. Este domingo que pasó, fue el aniversario de mi iglesia, y vino una pastora una invitada súper increíble de la ciudad de Monterrey, y el domingo él habló de la vida en el ahora.
de vivir la vida y que vivir la vida en el ahora se trata de vivir la vida en el Espíritu. Y me gustó mucho algo que dijo y te lo voy a decir. Dice, cuando tú vives la vida en el ahora no te cuesta nada ni te es difícil hacer la voluntad del Padre. Porque muchas veces decimos, ay, es que qué difícil es obedecer a Dios, ¿no? O sea, o qué difícil es hacer la voluntad del Padre. Pero cuando tú vives la vida en el ahora, cuando tú estás viviendo como en el Espíritu, no te cuesta nada, o sea, no te es difícil porque entiendes que vives para complacer el corazón del Padre, porque entiendes que vives para hacer la voluntad. Entonces, creo que muchas veces nos cuesta como que obedecer o hacer la voluntad de Dios porque no hemos muerto a nuestra vida misma, a nuestro yo. Cuando nos cuesta hacer la voluntad y que el Señor te llama a hacer algo y está poniendo, no, y no es Dios. Y no sé, y a veces de que es el enemigo, o sea, no, el Espíritu Santo te está incomodando y te está diciendo que veas, que vayas y hagas o vayas a este lugar. Es porque entonces debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedecer. Y no nos cuesta obedecer porque hemos muerto, porque entendemos que no se trata de nosotros mismos, sino que se trata de Cristo. Y cuando Cristo te dice, ve y bendice a tu mamá, ve y bendice a esto, tú vas y lo haces porque tú estás muerta, porque tú ya porque tu vida ha sido crucificada y ha sido clavada en la cruz y entiendes que no te mueves por lo que tú quieres o por lo que tú anhelas, sino por la voluntad del Padre. Entonces, Pablo no se movía más que en la voluntad de Cristo. Y eso me encanta porque él lo deja muy claro. Dice, Dios me reveló que debía hacerlo y él lo hizo. O sea, él no dijo, ok, bueno, pues voy a ver, pues a ver una señal. No. O sea, él entendía que hacer la voluntad del Padre era lo que él debía hacer. Y eso me encanta. Y en el versículo 2 vemos que dice que fue a Jerusalén porque Dios se lo reveló, que debía hacerlo, y durante ese tiempo se reunió con esos líderes de la iglesia. Entonces, ¿para qué? En el versículo 2 podemos ver para qué Dios llamó a Pablo a ir a Jerusalén. O sea, ¿por qué Dios quería que Pablo fuera a Jerusalén? Y bueno, el Señor quería que Pablo fuera a Jerusalén para confirmar con estas personas, porque dice, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les prediqué y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. Quería asegurarme que estaban de acuerdo porque temía que todo mi esfuerzo fuera en vano. Entonces, Pablo fue a Jerusalén para confirmar con estas personas el mensaje verdadero, el verdadero evangelio que está predicando. Y bueno, tú dices, ¿quiénes son esas personas? A lo mejor puedes como que leer, o sea, escuchar y entender como que, ay, pues los líderes religiosos o los fariseos. No, o sea, esas personas en el versículo 9 menciona que fueron pilares de la iglesia. O sea, estos pilares de la iglesia fueron apóstoles que caminaron con Jesús y fueron tres. Era Santiago, era Pedro y era Juan. Ellos predicaban el evangelio a la par que Pablo, pero simplemente estos pilares de la iglesia, su mensaje, o sea, ellos estaban enfocados en los judíos y Pablo, la revelación que Cristo le había dado era a los gentiles. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que Pablo se reúne en privado? Bueno, era Santiago, era Pedro y era Juan. Entonces, Pablo va y se presenta con ellos. Y el propósito de ir y presentarse con ellos no era como que tener un checkmark o que Pablo recibiera una afirmación de parte de ellos. Muy bien, vas muy bien. No. O sea, Pablo estaba seguro de su mensaje. O sea, eso no había duda. Y él quería estar seguro que estos pilares en la iglesia estuvieran también avalando su mensaje. ¿Por qué? Porque eran una autoridad dentro de la iglesia. Y podemos ver que en este versículo la importancia de la autoridad espiritual, porque a pesar de que Pablo tenía un mensaje, o sea, tenía una revelación o tenía una frescura de revelación, porque el mensaje que Pablo tenía, Cristo se lo había revelado, o sea, tenía directamente de Cristo. Me encanta que siempre buscó la unidad con el cuerpo, en este caso, los apóstoles que él reconocía, o sea, la autoridad de ellos. O sea, Pablo sabía que estos tres apóstoles tenían la autoridad. Entonces, o sea, a pesar de que
el mensaje de Pablo era una revelación de parte de Cristo. Siempre buscó, siempre fue intencional en la unidad con el cuerpo. En este caso, los apóstoles, él reconoció la autoridad de ellos. Y creo que muchas veces nosotros estamos compitiendo. O sea, nosotros muchas veces no sabemos ser el cuerpo de Cristo. O sea, muchas veces te estás enfocando. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba, yo veía a muchas personas y decía, ay, tienen tantos followers, tienen tantos views, tienen tantos no sé qué. Y, y empecé como a compararme y decir, a ver, ¿cuál es el mensaje que él tiene? ¿Y cuál es el mensaje que yo traigo? Y no sé qué. Y no me siento condenada, o sea, y si tú lo has hecho, no te voy a condenar. Pero creo que muchas veces no sabemos ser el cuerpo de Cristo. Muchas veces vemos como que nos enfocamos en, pues tal iglesia o tal ministerio o tal cosa o tal influencer o tal predicador. No, pues tiene tanto. Y ahí vas tú y es una competencia. Y Dios me hablaba mucho en esta parte porque debemos, o sea, debemos entender la importancia en este versículo de la autoridad espiritual que tenían esos tres apóstoles, a pesar de la frescura del banquete que Pablo tenía, del mensaje que había sido por revelación de Cristo. Entonces, él siempre buscó la unidad con el cuerpo. Entonces, debemos buscar la unidad con el cuerpo. Si tú eres líder en tal iglesia y tienes 20 miembros, si tienes 50, no somos competencia, o sea, entre pastores, entre líderes, entre hermanos, entre cristianos, no es como, no una competencia. Siempre busquemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 3, el resultado de este encuentro fue positivo, porque estos líderes y pilares dentro de la iglesia respaldaron el mensaje de Pablo. Se dieron cuenta que estaban predicando el mismo evangelio. O sea, no es como que, pues Pablo está predicando una cosa diferente. Versículo 3, el resultado de este encuentro fue positivo, porque estos líderes y pilares dentro de la iglesia respaldaron el mensaje de Pablo. Ellos se dieron cuenta que estaban predicando el mismo evangelio. O sea, no era como que, Pablo trae una ideología y nosotros traemos otro. Pablo trae un mensaje y nosotros... No. O sea, ellos se dieron cuenta de que ambos estaban predicando el mismo evangelio. Por lo tanto, había una unidad en su mensaje. No era una competencia entre quién tenía más seguidores o a quién le creía más. Ellos habían entendido perfectamente el rol de cada uno. Ellos entendían que, solo Cristo salva y la obra de la cruz y no hay nada que agregar y no hay más que agregarle. Solamente es Cristo y nada más, solamente es la obra de la cruz y el poder de la resurrección que como dice, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia de Cristo, porque tenemos la vida de Cristo, porque sí, obviamente Él murió, o sea, Él fue crucificado, Él murió, pero Él también resucitó. Entonces, hay un gran poder de resurrección y el mismo poder que actúa en Cristo es el mismo poder que actúa el día de hoy en nosotros. Entonces, ellos entendían que, solo Cristo salva, creemos en la obra de la cruz, creemos en la resurrección, que el mismo, porque más adelante lo dice, el mismo poder que actúa en ellos es el mismo poder que actúa en mí. Y eso me encanta, porque creemos en la obra de la cruz, creemos en la resurrección. Entonces, es Cristo y nada más, no le agregamos nada más. O sea, Pablo no tenía como que, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía WhatsApp, no tenía las llamadas. O sea, Pablo no tenía redes sociales ni un teléfono. Él tuvo que hacer este viaje porque en el versículo 1 dice que fueron 14 años, este viaje tan largo, para darse cuenta con estos pilares de la iglesia y decirse entre ellos que estaban como que, estamos juntos en esto. O sea, estamos juntos en que Cristo se ha formado en la iglesia y que simplemente estaban siendo el cuerpo de Cristo. Si tú no sabes cómo ser el cuerpo de Cristo, por favor, lee Gálatas 2. O sea, ellos entendían el rol. O sea, estos tres apóstoles y Pablo, cada uno entendía el rol de cada quien. O sea, él no era una competencia, no. O sea, ellos entendían que lo más importante era la formación de Cristo en la iglesia. Y ellos hacían su chamba, entonces ellos estaban llevando el mismo mensaje. Y cuando tú y yo llevamos el mismo mensaje, eso trae unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que había. Había una unidad en el cuerpo de Cristo. Y bueno,
También habla de Tito. O sea, ¿qué onda con Tito? O sea, ¿por qué Tito? Y te preguntarás, ¿qué hacía Tito ahí con ellos? O sea, y su acercamiento con él es una prueba contundente de que su mensaje no era solo de palabra. En el versículo 3 leemos que dice en el versículo 3: sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Y contexto, voy a hablar un poco acerca de la circuncisión. En el versículo 3 vemos que no exigieron que Tito se circuncidara, y es importante entenderlo a la luz de la cultura judía a la que ellos pertenecían, porque para que una persona no judía se convirtiera en judío, tenía que circuncidarse. Ese era el requisito de la conversión, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y esa era una de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Era que tú no podías recibir a Cristo si no te circuncidabas. O sea, y no te circuncidabas de una manera física. Querían como traer sus enseñanzas, sus tradiciones de la ley del antiguo pacto ahora a Cristo. Y ese era uno de los problemas más grandes. Ellos decían como que, ok, está bien, la fe en Cristo y lo que tú hagas, y eso es salvación. Y eso era la enseñanza de los falsos maestros. Y eso invalida totalmente la gracia de Cristo. E invalida lo que ya Cristo hizo en la cruz. O sea, ellos decían, o sea, me encanta porque ellos nunca le dijeron, oye, Tito se tiene que circuncidar porque pues no tiene como que o sea, no es judío, o sea, él era griego y tiene que, no, o sea, y en el contexto de la cultura judía era que se tenían que circuncidar, y no, o sea, no le pidieron que se circuncidara. O sea, esos pilares de la iglesia sabían que Tito era griego, o sea, lo sabían, y no le dijeron, pues, ¿sabes qué, Pablo? Pues Tito no puede predicar, o sea, ¿sabes qué? Llévate a Tito o circuncídalo antes. No, o sea, ellos realmente nunca lo pidieron para realmente saber que él ya había nacido. Ellos nunca pidieron eso, y eso nos habla que estaban en la misma unidad. Ellos habían entendido, y es lo que tú y yo tenemos que entender, que solo la obra de Cristo trae una nueva vida. Solo el identificarnos con la muerte de Cristo trae o sea, cuando tú te identificas que estás muerta con Cristo y que has resucitado una nueva vida, o sea, solo la obra de Cristo trae una vida nueva, que es la vida del Espíritu. Y la circuncisión verdadera es una circuncisión del corazón. Porque donde nuestra antigua naturaleza, porque donde nuestro viejo hombre es quitado. Hoy leía un post de una persona que decía que creía que el viejo hombre había sido como que a la hora de bautizarte, que tu antiguo hombre o que tu antigua naturaleza había sido quitada. Y decía como que creí que el viejo hombre estaba, se había sepultado en el agua del bautismo, pero anda como que brincando, no sé qué. Y escuchaba algo que una persona me decía en la semana: es que yo me bajo y me subo de la cruz. Y me daba mucha risa porque no nos bajamos y no nos subimos de la cruz. O sea, nuestro antiguo hombre no es muerto cuando tú te bautizas. O sea, eso creo que está muy alejado del verdadero evangelio. O sea, tu antiguo hombre está muerto en el momento que tú te identificas con Cristo, que estás muerta, que fuiste sepultada y que ahora fuiste resucitada a una nueva vida, que es la vida de Cristo en ti, que es la vida del Padre que opera en ti, que ahora es la esencia de Cristo. Entonces tu antiguo hombre no está como que pues subiéndose y bajándose de la cruz. No, o sea, te subiste a la cruz y ahí está. O sea, tú y yo está crucificado con Cristo. O sea, obviamente hay cosas en nuestra vida que debemos hacer morir todos los días, pero no todos los días te subes y te bajas de la cruz, ¿sabes? O sea, o no todos los días te metes, tu antiguo hombre anda ahí brincando. No, o sea, estamos muertos juntamente con Cristo. O sea, Él lo dice: estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y ese versículo no es como que, ay, qué bonito. No, o sea, es una realidad. Estás muerto, estás crucificado junto con Cristo y ya no vives tu vida para ti. Ya no se trata de ti, sino que ahora es Cristo. Y nada más quería como que agregar un poco eso, pero la circuncisión verdadera es una circuncisión del corazón.
ahora recibimos la vida perfecta y abundante de Cristo, donde ahora podemos crecer en Cristo. Y como que para complementar esto de la circuncisión, quiero leerte Colosenses 2, del 11 al 12. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, fíjate, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. O sea, esa es la resurrección, ese es el poder de la resurrección en el que creemos. A que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Y lo dice, no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, una circuncisión del corazón. Ezequiel 11 al 19, dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. O sea, Cristo nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo espíritu, que es su espíritu. Les quitaré ese terco corazón y les daré un corazón tierno y receptivo. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos llevar a lo práctico esta corriente de pensamiento de la circuncisión? Podemos escuchar cosas como, si no te bautizas, no eres salvo. Si te cambias de iglesia, pues está mal. Si no cursas un instituto bíblico, no puedes predicar el evangelio. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Si no sirves en la iglesia, no eres salvo. Hay muchas cosas que, si no somos sabios y no estamos siendo afirmados en la verdad que proviene de Cristo, podemos caer y pensar que la salvación es esto. Y no, la salvación es por medio de Cristo y nada más. La obra de Cristo empieza a hacer una transformación en nuestro corazón. Y vamos a leer en el versículo 4. Dice, incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Falsos cristianos. ¿Quién es un falso cristiano? O sea, no es pregunta para ti, pero ¿quiénes son estos falsos cristianos? Falsos cristianos son las personas que van a la iglesia, que incluso sirven en la iglesia. Aquí lo dice, se habían infiltrado, o sea, son infiltrados, pero no creen ni caminan en lo consumado de Cristo. No creen y si no continúan en los caminos de las obras, es una meritocracia. Ok, un falso cristiano es eso. Son aquellos que incluso sirven en la iglesia, pero no creen en la obra de Cristo, no creen en lo consumado, no creen que ya, consumado está, hecho está, o sea, ya, ¿no? Esos son unos falsos cristianos. Y en el versículo 5 me encanta porque, ¿sabes? No nos doblegamos ante ellos, sino que, me encanta porque dice, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes, o sea, tú y yo no nos doblegamos, no nos intimidamos, sino que como ellos preservamos la verdad del evangelio de Cristo. No tenemos nada que agregar en el versículo 4 y 6 porque Pablo predicaba a Cristo. Cristo es suficiente, o sea, no hay nada más. O sea, en el versículo 6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, o sea, porque era Cristo, porque se trataba de Cristo. Dicho sea de paso, su fama ni a mí no me afectó, o sea, me encanta esto. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Pablo no está deshonrando como que el llamado de estos líderes, al contrario, él evidencia que no le importa la fama, que no le importa el reconocimiento, que no le importa la popularidad, porque eso ya había perdido su brillo a la luz de Cristo. No le intimidaba la fama ni su popularidad, porque a Pablo solo le interesaba preservar la verdad del evangelio de Cristo. Pablo servía a un solo Dios. Pablo servía, o sea, lo dice, yo soy un esclavo, yo soy siervo de Cristo. O sea, Pablo servía a un solo Dios. Entonces, si algún famoso te intimida, es muy probable que estés en el trip de buscar la fama y de buscar la popularidad y no la formación en Cristo de cada persona que escucha el mensaje que proviene de Cristo a través de ti. Cuando conoces a Cristo, la fama, los views,
los followers, a la popularidad, eso pierde su valor. O sea, eso es lo menos que te importa, porque aquí dice, su fama a mí no me afectó para nada. O sea, la fama, porque ellos eran grandes líderes. La fama de Santiago, de Juan, de Pedro, no me importó. No me importó. O sea, entonces, cuando conocemos a Cristo, eso pasa. O sea, ni siquiera pasa a segundo término, pasa. O sea, cuando conoces a Cristo, ya eso no tiene ningún valor. Lo que antes te deslumbraba y te decía, ay, hoy ya perdió su brillo. O sea, por eso dice, Dios no tiene favoritos. O sea, no, Dios no es un Dios de favoritismo. Dios no tiene favoritos, Él tiene hijos. Esto me encantó. Dios no tiene favoritos, Él tiene hijos con su esencia. Él tiene hijos con la esencia del Padre. Él te ve, o sea, Él cuando te ve a ti no te ve toda arrugada. No. O sea, Él no te ve como tú y yo nos vemos. Él nos ve, Él lo que ve en nosotros ve a Cristo. O sea, Él ve a Cristo en ti. O sea, Él ve lo que el Padre, o sea, Él ve Cristo en ti. O sea, eso me encanta. Que Dios no me ve como yo me veo, como que, ay, es que tengo aquí, tengo allá, esto. No. Él me ve como Cristo. Y eso es increíble. En versículo 7 y 8 dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo, me encanta este versículo, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Pablo sabía que el mismo Dios que actuaba en Pedro actuaba en él. Y el mismo Dios que habitaba en ellos, si tú has nacido de nuevo, si tú te has identificado con la muerte de Cristo, habita en ti. Y tú ya has sido capacitado, tú ya has sido capacitada y Él quiere usar tu vida tal como lo hizo con ellos. No te limites, no creas, ay, no, es que Pablo, el gran apóstol, no, es que Pedro, no. Él ve a Cristo en ti, entonces Él quiere usarte, no te limites. Pedro, aquí vemos, Pedro fue llamado a los judíos, Pablo fue llamado a los gentiles y tú y yo fuimos llamados a diferentes personas. Yo no puedo llegar a tu familia, yo no puedo llegar a tus amigos, yo no puedo llegar a las personas que están a tu alrededor. Por eso Dios nos ha puesto en diferentes lugares de influencia para mostrar a Cristo. ¿Sí? Los pilares en el versículo 9 vemos que los pilares de la iglesia reconocieron el don de Pablo y Bernabé. No te sientas intimidado, no te sientas intimidada, o sea, no te compares. Ellos entendían que el reino estaba siendo llevado, que el reino seguía avanzando. O sea, Pablo no se sintió, ay, no, es que la carrera de Pedro, no, es que ellos caminaron con Cristo. No, o sea, Pablo sabía que el mensaje que venía de él, o sea, había sido una revelación, una frescura de revelación de parte de Cristo hacia él. Entonces, no edificamos reinos. No edificamos iglesias, edificamos el reino de Cristo. No se trata de títulos, no se trata de posiciones, se trata de Cristo. A lo mejor tú me podrás ver, ay, no, es que ella, no sé qué, es que ella tiene una revelación. No, o sea, no. Simplemente, o sea, el mismo poder que actúa en Pedro es el mismo poder que actúa en Pablo, el mismo poder que actúa en mí es el mismo poder que actúa en ti. Entonces, no te limites, no te intimides, porque, ay, es que ella, o sea, tú me ves a mí, tú ves, ay, no, es que sus estudios bien preparados, no, o sea, el mismo poder, o sea, recuerda, Cristo está en ti, Cristo está habitando y morando. Tú y yo tenemos la esencia de Cristo, entonces por eso podemos predicar, podemos compartir, podemos orar por los enfermos y sanar, podemos hacer tantas cosas que el Padre quiere que hagamos, pero a veces nos dejamos intimidar, que, ay, no, no, pues es que ella habla muy bien y no, o sea, el Señor, o sea, ya fuimos capacitados, en Cristo ya fuimos capacitados para hacer toda buena obra. Entonces, adelante, sigamos edificando el reino. O sea, no edificamos iglesias, no edifico Casa de Paz, no edifico Valiente Elegida, es una plataforma que el Señor me ha dado, edifico el reino de Cristo, formo a Cristo a través de
de mis estudios, a través del podcast, a través del blog. O sea, no pierdas cada oportunidad que Dios te pone y que Dios te da para que Él se esté formando en ti. Por favor, aprovechemos todo para que la formación de Cristo llegue a su máximo esplendor. Entonces, no edificamos nuestro reino, edificamos el reino de Cristo. No se trata de posiciones, no se trata de nombres, de títulos, de plataformas, se trata de Cristo. No perdamos la esencia del verdadero evangelio. Y versículo 10, con esto voy a terminar. Dice, versículo 9, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Me encanta esto porque dice, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaron su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos que hacer. Los pilares de la iglesia reconocen el don que Pablo y Bernabé tenían. No se sintieron intimidados ni comparados, nada, al contrario, los animaron. Me encanta, dice, nos animaron a seguir predicando. No le dijeron nada a los líderes de que, oye, no, que nada. Lo único que les dijeron, por favor, sigan ayudando a los pobres. Y yo creo que ayudar a los pobres lo vemos que es una virtud de Cristo. O sea, Jesús, se movía en compasión a cada instante. Entonces tú y yo, como somos sus hijos, como tenemos su vida, como su esencia está en nosotros, debemos ayudar a los pobres. Como Él habita en nosotros, debemos ver por el necesitado. Y eso es algo que debe emanar de nuestro corazón. No es como que, ay, pobrecito, ay, no, pues ya le voy. No, o sea, nos movemos en compasión. Porque el Padre fue compasivo, porque Jesús anduvo y los pobres y las viudas y su corazón por los niños y todo eso. O sea, entonces tú y yo tenemos ese mismo deseo y ese mismo corazón de poder ver por esos necesitados. Y me encanta esta unidad en el Evangelio entre Pablo, entre Pablo y estos tres líderes que caminaron con Jesús y Pablo, que el mensaje que tuvo fue por revelación de Cristo. Me encanta la unidad y mi oración es que a través de este estudio podamos entender nuestro rol, podamos ser más el cuerpo de Cristo y no apuñalar y no ver a tal iglesia, a tal pastor, a tal persona, ay no, la competencia no es competencia, es formación de Cristo. O sea, todos debemos de tener una unidad en el cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Tú estás en el lugar que seas y yo estoy acá. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. No me veas como competencia, no te veo como competencia, al contrario, nos unimos para preservar la verdad que proviene acerca de Cristo. Amén. Y pues nada, con eso terminamos el estudio de hoy. Espero te haya gustado, espero el Espíritu Santo te haya incomodado, te haya hablado, te haya hecho cachitos, porque sé que el Señor siempre habla a través de su palabra. Y pues nos vemos el próximo episodio. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 21. Vamos a terminar el capítulo 2, próxima semana, del 11 al 21. Nos vemos siguiente semana. No te pierdas todos los estudios que vamos a estar teniendo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de lo que pasa, ¿sí? Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Bye.